Existe una categoría de mucho interés que forma parte de este gran grupo de trastornos de la comunicación, incluido en el capítulo de trastornos del neurodesarrollo del DSM-5, que es el trastorno de la comunicación social, que resulta de particular interés para los psiquiatras porque le da mucho peso a la dimensión pragmática del lenguaje. Un área del lenguaje que habitualmente es poco entendida o ignorada por otros contextos médicos. Recordemos que cuando evaluamos el desarrollo del lenguaje de un niño o de un adolescente, habitualmente exploramos 4 dominios o 4 dimensiones. Uno es el dominio fonológico, que habla de la capacidad del niño para articular y pronunciar correctamente las palabras de su lengua. 2, el dominio semántico, que tiene que ver con la capacidad para adquirir palabras nuevas en el vocabulario y por supuesto entender el significado. 3, la dimensión gramatical, que tiene que ver con la capacidad de estructurar frases gramaticalmente correctas, que aquí diré entre paréntesis que existe una gramática universal de acuerdo a Chomsky, que posiblemente hablemos de eso en otro video. Y finalmente esta dimensión pragmática, que cuando se encuentra intacta le puede permitir a un niño o a un adolescente entender más un mensaje que debe leerse por esos códigos que están insertos entre líneas. Por ejemplo, comprender un doble sentido, un sarcasmo, una ironía o incluso hasta un chiste. Muchas veces esto no se detecta por obvias razones en los primeros años del desarrollo, pero conforme el niño empieza a acercarse a la adolescencia, empieza a haber ya una repercusión en su adaptación social. Otros chicos pueden darse cuenta que el paciente que está padeciendo este trastorno no logra entender esas señales sociales que le dan un significado distinto o que contextualizan un mensaje. Obviamente al hablar de esto nos resulta la categoría muy parecida al autismo, pero el DSM-5 nos dice que a diferencia del trastorno del espectro autista, este trastorno no incluye o no va acompañado de una restricción o un patrón de intereses estereotipado, que es una característica cardinal del autismo. Y algo interesante que me parece de mucho valor es el hecho de que el DSM-5 señala que este trastorno de la comunicación social puede ir acompañado de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es interesante porque en este texto la Asociación Psiquiátrica Americana reconoce que el déficit de atención tiene un impacto en la comprensión de estas señales sociales. De manera que los pacientes que sufren TDAH, podríamos decir que tienen una pizquita de autismo, porque la misma dificultad para el enfoque puede hacer que el paciente pase por alto algunas señales sociales y que ahí se dé un desajuste y que incluso se pueda considerar que el paciente padece alguna forma de autismo, como lo que se le llamaba el síndrome de Asperger antes de mayo del 2013, cuando esta categoría tiende a desaparecer. Algo que resulta aún controversial es el hecho de que este trastorno de la comunicación social ahora se conceptualice como un problema del grupo de trastornos de la comunicación, pero me parece que con el paso del tiempo más bien va a venir a insertarse dentro del trastorno del espectro autista.